Bienvenidos a Cuéntame tu historia, en esta sección llamada Detrás de la Historia. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para traer más contenido como este. Hoy te presento lo que hay detrás del nahual de los narcos. Ingenio, ven, ya voy jefa, decía un joven de 19 años, que se encontraba recién golpeado de la cara. Lo habían acorralado un grupo de hombres armados, los cuales le cobraban una cuota mensual, por el solo hecho de poder sembrar las tierras de sus campos. En aquel pueblito del estado de Sinaloa, se decía que estaba en manos de cárteles de la droga. Sin embargo, había ciertos beneficios que obtenía la población. Algunos de ellos eran los empleos, las inversiones en la infraestructura del mismo pueblo. No obstante, también algunas de las personas podían vivir un infierno cuando eran elegidos por el profeta para pagar altas cuotas por derechos a sembrar tierras o a tener un negocio como tiendas o algún otro ingreso para sustentar a sus familias. Esta última no era nada agradable, por el simple hecho de quedar señalado de por vida ante los hombres del profeta, que no era nada amigable. Se consideraba el hombre más despiadado que la gente pudiera conocer. En México existe un sinfín de historias como estas, que a decir verdad, quedan ocultas en secreto, y con el paso del tiempo estas se van olvidando poco a poco. En este caso la historia que engloba al narcotraficante El Profeta tiende a ser la más terrible y desgarradora que haya sucedido en las últimas generaciones, por los datos que hasta la fecha aún siguen estando ocultos, sin que nadie se atreva a revelar su contenido. Ingenio vivía con su madre y sus dos hermanos menores, Calixto y Magdalena, de 8 y 10 años de edad. Este se encargaba de solventar los gastos de su pobre casa a raíz de la muerte de su señor padre. El joven decidió seguir sembrando un pedazo de tierra, propiedad de su madre, donde cultivaba granos de maíz, haba, frijol y algunas veces avena. En aquel tiempo todo era paz para el pueblo. Tenían muchas carencias, pero siempre la gente trataba de salir adelante con lo poco que tenían. Algunas veces las autoridades municipales les apoyaban, pero como era de suponerse la corrupción del gobierno, se quedaba con algunos recursos que debían ser repartidos a los distintos pueblos. La comunidad tenía poco acceso de transporte y recursos. Estaba rodeado por pequeñas rancherías, donde unos cuantos se dedicaban al ganado de becerros y borregos. Había una pequeña plaza en el centro de la comunidad, junto a una capilla atendida por el padre Pascual, quien tenía ya muchos años viviendo en ese pequeño poblado. Techos de lámina y madera caracterizaban en su mayoría las pequeñas viviendas. Solo una que otra era de concreto, pero su mayoría tendían a carecer de lo básico para poder vivir dignamente, como una cama y agua para poder asearse. La señora Celsa, madre de Ingenio, era muy cercana al padre Pascual, pues le ayudaba a barrer la capilla y en ocasiones le iba a cocinar al padre, pues este era muy querido por la mayoría de la gente. La comunidad vivía en tranquilidad y armonía, a pesar de todas sus carencias. Sin embargo, nunca pensaron que un día todo eso iba a cambiar para siempre, y por ende aquella paz que tanto disfrutaban se iba a convertir en la peor pesadilla para todos. Una tarde de sábado, se escuchó ruidos de llantas de autos. Ingenio venía caminando de regreso hacia su pobre casa. Traía cargando un ayate con mazorcas y bolsas de haba recolectados durante su jornada en el campo. De repente se quedó mirando cómo varios autos iban pasando sobre el camino empedrado de tierra, donde algunos se quedaron atascados por el mal estado del tiempo. Había caído un aguacero, mientras que de los autos salían hombres con trajes negros y armados, tratando de empujar los vehículos. El joven estaba del otro lado del camino. No quiso moverse. Como la hierba estaba algo alta, permaneció oculto observando el acontecimiento. ¿Quiénes son ellos?, se preguntó asombrado, porque jamás había visto gente de fuera que llegara precisamente a su pueblo. Era una comunidad olvidada para el Estado por su difícil acceso, pues los habitantes del lugar debían ir en burros o caminando hasta el municipio, que estaba a 5 kilómetros, para abastecer sus víveres, o en ocasiones se acostumbraban a vivir con los escasos recursos que estos tenían. Ingenio permaneció por varios minutos atónito,
mirando a esa gente extraña. Y después de un tiempo, los autos comenzaron a avanzar, yéndose directo en dirección a la plaza de la comunidad. El joven no entendía qué estaba sucediendo. Dejando su ayate de mazorca, se fue corriendo siguiendo los autos para tratar de averiguar quiénes eran esas personas. Después de media hora, no lograba alcanzar a ver los autos, pero las marcas de las llantas se dirigían justo a la orilla del pueblo, por donde se encontraba el pequeño cementerio. Ahí había una especie de ruinas abandonadas. Se decía que pertenecieron a la época de la Revolución de 1910. Se contaban muchas historias de ese lugar, entre fantasmas, brujas y hasta algunas criaturas que jamás en la vida se habían confirmado. Ingenio se acercó hasta el cementerio, observando detrás de un hogar cómo los hombres detenían los lujosos autos. Eran personas de traje negro, con gafas y armas de alto calibre como ametralladoras, escopetas y rifles francotiradores. Aquellas personas permanecían alertas, observando el perímetro en su totalidad, mientras que de los autos bajaban otras personalidades, y de entre ellas había varias mujeres elegantes, así como una pequeña niña. De repente varias detonaciones se escucharon. Era una de las personas que estaba apuntando al cielo con su arma. «¿Qué estás haciendo?», se escuchó decir a alguien a lo lejos. «Solo estoy probando esta belleza», el hombre contestó descansando el arma de fuego. «¿Ya terminaron de jugar?», se escuchó otra voz. Era un hombre que bajaba del último auto, que llegó mucho después. Cuando las personas miraron a ese hombre, de inmediato se fueron acercando y lo escoltaron hacia muy adentro de aquellas ruinas. Los pobladores de la comunidad jamás habían ido hasta ese lugar, pues de tantas historias que escuchaban tenían miedo. No se atrevían a acercarse, aunque fuera un poquito. Sin embargo, lo que no sabían era que muy en el interior de aquellas ruinas, las cuales pertenecieron tiempo atrás a una vieja hacienda, había sido elegida como el escondite de un poderoso cártel de la droga, liderado por el profeta. En el fondo yacía en construcción una gran barda de piedra reforzada. Tenía como 4 hectáreas de dimensión. La casa de la vieja hacienda ya había terminado de ser remodelada. ¿Cómo era posible que nadie se había dado cuenta de ese movimiento? Era muy fácil. Los pobladores jamás se acercaron hasta ese lugar, pues se decía que durante las noches en los alrededores se presenciaban varios fenómenos que la gente prefería no experimentar por miedo. Aquella hacienda había sido acondicionada con los mejores lujos que la gente no podía imaginar. En el interior de la casa remodelada había detalles rústicos y acabados con piedras preciosas, como diamantes y esmeraldas que adornaban los marcos de las ventanas y la fachada de la puerta. El joven intentó acercarse un poco más, pues la curiosidad le ganó por completo, y aunque quiso alejarse lo más pronto del lugar, no pudo hacerlo. Caminó con pasos sigilosos, tratando de ver lo que había muy en el interior. Eran muchas personas, las cuales se encontraban alrededor del perímetro. Algunas de ellas se posicionaron sobre el techo de la enorme casa, así como en la barda de piedra. Ingenio quedó escondido entre una maleza de hierba que se encontraba sobre varios árboles de ciruelos rojos. Estaba totalmente quieto, al ver que esos hombres comenzaron a caminar por el lugar, sosteniendo cada uno sus armas. De repente un ruido interrumpió el silencio del lugar. Ingenio quedó atónito al mirar con sus propios ojos algo que traían dentro de una enorme jaula, como la de los circos donde encierran a sus animales. Varias personas le empujaban con mucho esfuerzo. Parecía estar pesado, lo que fuera que estuviese en el interior. Y peor aún, la jaula se meneaba con violencia de un lado a otro, a punto de perder el equilibrio. «Sostengan», gritaba uno de los hombres, quien empujaba la jaula enfrente. «Basta ya», se oyó una voz que salía de la enorme mansión. Era un hombre muy elegante, con barba parecida al de los árabes. Apuntó su arma directo a la jaula, detonando varios disparos, y en cuestión de segundos, ésta dejó de menearse. Los hombres que estaban empujando se apresuraron a continuar, perdiéndose hasta el fondo. Ingenio intentó ver más allá, pero no logró apreciar nada. Entonces, al ver que de otra jaula dejaron salir una jauría de perros, este se dio la vuelta para salir a toda prisa de ahí.
Logró llegar justo hasta donde iniciaba el camino de regreso al pueblo. Ahí se perdió entre los campos de maíz, cruzando para llegar hasta su choza. Pero en el camino se iba preguntando qué había mirado exactamente en aquella hacienda abandonada. Llegó hasta su casa muy agitado. Se le habían olvidado las mazorcas en el camino, por lo que antes de entrar con su mamá decidió darle la vuelta para ir a buscar su ayate. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y al ser una comunidad con falta de energía eléctrica, a lo lejos Ingenio logró apreciar varias luces que iban de regreso de aquellos autos. Se escondió debajo de la hierba, mirando cómo se retiraban del camino de la vieja hacienda. Al parecer eran todos los hombres que estaban armados. Se han ido, se dijo. La curiosidad del joven motivó su interés por regresar a la vieja hacienda. Caminó a paso rápido para poder llegar antes de que ya no lograra ver nada por la oscuridad. Cuando se acercó miró que todo estaba en silencio. Solo una pequeña luz alumbraba la lujosa casa. Rodeó el perímetro observando con la poca luz que quedaba en el cielo. De repente miró junto a una pequeña capilla, una especie de entrada. ¿Qué diablos?, se dijo asombrado. Jamás en su vida había estado en ese lugar. El ambiente no le resultaba nada agradable. Tenía un olor a humedad, y del interior se escuchaban ruidos extraños, como gruñidos de un animal. ¿Serán esos perros?, se preguntó algo asustado. Al caminar sigilosamente, se dio cuenta que en ese lugar había una especie de celdas con rejas, las cuales aún conservaban cadenas viejas con sus candados oxidados. Se acercó a tocar el fierro viejo, sintiendo conmoción, pensando en las personas que pudieron haber estado encerradas en esos feos lugares. Por un momento hizo una pausa, pero un fuerte ruido lo interrumpió. ¿Quién anda ahí?, dijo con voz entrecortada y un fuerte nudo en la garganta. El ruido era cada vez mucho más fuerte. Caminó hasta donde éste se oía, hasta llegar al fondo en la última celda. Estaba muy oscuro. Al no ver nada intentó prender un fósforo que traía en su pequeño morral. La oscuridad envolvía en su totalidad la atmósfera, pero de entre aquella celda el joven podía sentir un aliento que le golpeaba su frágil rostro. Ahí había algo, que Ingenio deseaba descubrirlo. Con la mano temblorosa intentó prender dos fósforos. Misteriosamente se apagaron, con una pequeña corriente de aire. Después de 3 intentos, al fin logró encender el cerillo. Al alumbrar la celda oscura, miró que en el fondo un bulto se movía. La luz del fósforo se incrementó por unos segundos. Ingenio logró ver cómo ese bulto fue tomando forma. Era una enorme especie de animal parecido a un perro enorme, patas y hocico alargados, mientras se dejaba ver cómo afilaba unas uñas largas y puntiagudas. El joven quedó perplejo de la impresión, sin poder moverse por 5 segundos. En ese momento, la criatura se dio cuenta de la presencia de la luz, y de inmediato se lanzó hacia los barrotes de la celda, tratando de salir para acechar a Ingenio, quien huyó despavorido dejando en el suelo su morral con algunas pertenencias. Ingenio corrió a gran velocidad, cruzando los campos de cultivo para llegar a casa con su madre. Deseaba con todas sus fuerzas poder contarle aquello que había mirado, pero cuando llegó a su hogar no logró decir nada, porque en el instante cayó al suelo perdiendo el conocimiento. La madre del muchacho junto con sus otros hermanos le gritaban preocupados: «¿Qué pasa, carnal?». Pero la mente de Ingenio se había perdido de la impresión, por unos minutos sin poder abrir los ojos. En su inconsciente veía los ojos de esa criatura que se alumbraban en la oscuridad. Horas después el muchacho, al fin había despertado. Su madre, al ver que había recuperado el conocimiento, de inmediato preguntó qué le había sucedido, pero éste aún no podía decir una sola palabra. Pasaron más horas sin que el chico lograra explicar lo sucedido, pero mientras la gente del pequeño pueblo comenzaba a correr la noticia de que había gente habitando la vieja hacienda, la capilla durante la misa hubo cierta incertidumbre. El padre estaba tratando de calmar a los fieles, buscando una explicación lógica. «¿Quiénes son esas personas?», dijo un anciano que se sostenía con su bastón de palo. Cuando el padre iba a tomar la palabra, se escuchó un aplauso de un hombre que caminaba directo hacia el altar de la iglesia. «Vaya, vaya, me alegro que se hayan dado cuenta de nuestra presencia.
Bueno, así no tendré que perder tiempo en tratar de presentarnos, pero les regalaré el privilegio de saber quién soy. Aunque déjenme decirles que deberían sentirse las personas más afortunadas de la tierra, porque de entre tantos puebluchos elegimos el de ustedes, aunque sea igual de insignificante que todos ellos. Para empezar, quiero decirles que las reglas van a cambiar desde ahora en adelante. Ustedes van a trabajar para mí, sin excusa ni pretexto. Pueden elegir ser privilegiados con ciertos beneficios para su pueblo o prefieren ser expulsados por la mala, porque a partir de hoy, este lugar me pertenece. Yo soy la ley, nadie más. Ah, y no traten de ponerse en mi contra, porque yo acostumbro a castigar la desobediencia. Por último, quiero decirle a usted, padre, que yo soy el profeta. Cuando el pueblo escuchó las palabras de ese hombre, quedaron helados de la impresión sin poder decir nada. El silencio inundó la atmósfera de la pequeña iglesia, mientras varios hombres comenzaron a acercarse a los presentes para quitarles los centavos y el poco dinero que tenían. Después se dieron la vuelta para pasearse por la plaza principal, y ahí se quedaron durante todo el día. Las personas intentaron continuar con su rutina del día, pero por más que intentaron pasarse todo desapercibido, en realidad no podían, porque las armas de esas personas provocaban mucho miedo a toda la gente. La madre de Ingenio estaba en su casa, esperando que su hijo se recuperara, cuando de repente llegó uno de sus hijos, todo pálido, para darle la nueva noticia. Hay unas personas malas en el pueblo. Este dijo algo exaltado. ¿De qué estás hablando?, preguntó su madre, algo alterada porque no entendía qué intentaba decir el chiquillo. En esos momentos Ingenio logró recuperar la conciencia, y al escuchar las palabras de su hermano, pidió a su mamá acercarse, porque tenía algo importante que contarles. Este le describió todo lo que logró ver en esa hacienda, pero en esos momentos comenzaron a escucharse varias detonaciones cerca de la casa del muchacho. Se asomaron por la ventana de su vieja casa, mirando cómo uno de los campesinos, de nombre Bonifacio, era arrastrado por esas personas en dirección hacia la vieja hacienda. El hombre suplicaba piedad, porque estaba siendo brutalmente golpeado, y en poco tiempo un arma apuntó directo hacia su cabeza. La madre de Ingenio les pidió que guardaran silencio y se ocultaran debajo de la ventana. No deseaba que esas personas se dieran cuenta que los habían observado. El campesino quedó tumbado en el suelo, y aún después de muerto se lo llevaron arrastrando. Bueno, al menos ya tenemos algo de comida para la mascota del profeta, se escuchó decir de entre aquellos hombres, mientras lentamente se iban alejando del lugar. El hermano de Ingenio, de nombre Pánfilo, salió de su casa motivado por su curiosidad. Su madre le dijo: «Detente, no vayas», pero este no hizo caso. En esos momentos el muchacho, que se encontraba recostado en la cama, se levantó de golpe, diciendo: «Ya estoy bien, voy por mi hermano». Ambos lograron seguir a los hombres hasta la vieja hacienda, donde se dieron cuenta que arrastraron el cuerpo del campesino hasta donde estaba el pasadizo oscuro. Ingenio decidió volver a casa con su hermano. Estaban tratando de aceptar que a partir de esos momentos sus vidas habían cambiado para siempre, con la llegada del profeta a su querido pueblo. Al pasar el tiempo, se fue viendo la transformación de la pequeña comunidad. Cada tercer día pasaban a las puertas de las humildes casas para pedir cuota semanal por derecho a sembrar sus propias tierras. También obligaban a los campesinos al trabajo duro en la construcción de caminos que conectaran con los municipios vecinos. En poco tiempo, el poblado ya tenía red de instalación eléctrica y camino tipo carretera para su fácil acceso. Sin embargo, las personas del lugar no podían salir del pueblo. Permanecían vigiladas y constantemente desaparecían unas que otras. Nunca se sabía de ellas, jamás las volvían a encontrar. Se decía que eran llevadas hasta la vieja hacienda, y una vez que entraban, ya no salían jamás. Esas personas eran por lo regular quienes no obedecían las órdenes del profeta o no podían pagar las cuotas que les imponían. El infierno se hacía presente con cada acto de desobediencia y eso a Ingenio le aterraba. Deseaba con todas sus fuerzas volver a ser feliz como antes. Pasaron 2 años. Durante ese tiempo la gente, en pocas palabras, se fue acostumbrando. Las autoridades jamás se acercaron a ayudar, pues el profeta controlaba los recursos del gobierno. En pocas palabras, tenía de su lado a los políticos corruptos. Los habitantes del lugar, resignados, hacían todos los días su mejor esfuerzo. Les estaba prohibido hacer fiestas
y alguna celebración, por lo que el padre solo oficiaba la misa cuando era el día del santo patrón del pequeño pueblo. Ingenio había sido castigado varias veces por no cubrir la cuota semanal que se les imponía, pues si apenas podía sacar adelante su cosecha de maíz, menos tenía para los granos para sembrar, y mucho menos el fertilizante que se necesitaba para preparar la tierra. El profeta no dejaba salir a nadie al pueblo, y entonces Ingenio se las ingeniaba para seguir cultivando las tierras con lo poco que éste tenía. Sin embargo, un día ocurrió algo inesperado, que cambiaría la vida de aquel muchacho. El chico terminaba de deshiervar los surcos de la siembra, cuando a lo lejos se fueron acercando un pequeño grupo de 5 hombres armados. Estos eran considerados los más desgraciados, porque tomaban a las muchas a la fuerza y hasta golpeaban salvajemente a los ancianos que no podían ni siquiera defenderse. «Creo que podemos divertirnos un rato», dijo uno de ellos con una risa medio burlona. Se acercaron al muchacho comenzando a acosarlo, con palabras obscenas hasta terminar golpeándolo con las armas que traían. Ingenio parecía juguete de plástico. Era empujado de un lado para otro sin que pudiera hacer nada por evitarlo. De hacerlo, podía haber recibido un impacto de bala al instante, y pensaba más que nada en su madre y hermanos. Después de varios minutos, uno de los hombres lanzó al muchacho al suelo. Furioso comenzó a golpearlo, dándole fuertes golpes con sus pies. El joven cerró fuertemente los ojos, pidiendo clemencia porque estaba siendo lastimado. «Basta», dijo agitado. Al oír esas palabras, uno de los hombres armados se acercó hasta su rostro golpeado. Sin pensarlo lo tomó de los pelos, arrastrándolo junto con él. «Llevemos la comida a la mascota», dijo riendo mientras se dirigían justo a la vieja hacienda. Ingenio suplicaba piedad, pues éste sabía que no había hecho nada y trataba de cumplir en todo momento con las exigencias del profeta, pagando sus altas cuotas. Cuando llegaron a la vieja hacienda, llevaron a Ingenio hasta el pasadizo oscuro. Este se encontraba alumbrado con pequeñas lámparas con una luz demasiado tenue. El muchacho recordó con desesperación aquella criatura y sin pensarlo gritó con todas sus fuerzas, tratando de escapar del destino que le esperaba. «¿Creíste que no nos íbamos a dar cuenta?», dijo uno de los hombres mostrando el morral de Ingenio. Cuando miró su morral con sus pertenencias, fue tomado de ambos brazos para ser llevado directo a esa celda oscura. En el interior se escuchaban gruñidos de aquella criatura encadenada, quien estaba inquieta por la nueva presa que le iban a ofrecer. Ingenio suplicó varias veces para que no lo metieran en ese lugar, pero aquellos hombres disfrutaban la desesperación del muchacho. Le propinaron unos cuantos golpes antes de lanzarlo al interior de esa jaula. «No, por piedad», gritó Ingenio una vez más. Los hombres se dieron la vuelta, burlándose por lo que habían hecho. El muchacho se hincó recordando a su madre y a sus hermanos como último aliento, antes de ser asesinado por esa criatura. Sin embargo, parecía que las fuerzas de la naturaleza divina estaban a su favor, porque cuando pensó que serían sus últimos momentos de vida, entre la pequeña luz tenue, se asomó el rostro de un hombre con cabello largo enmarañado. Tenía una cadena en su cuello y en uno de sus pies. «Creo que no quiero hacerte daño», le dijo a Ingenio, y no reaccionaba de la impresión. «¿Quién eres tú?», este preguntó una vez que logró articular una palabra. «No lo sé, solo estoy aquí desde uso de razón». En la celda no había una criatura, sino más bien era un hombre como de 40 años, sucio, maloliente, cabello largo enmarañado, como si fuese uno de esos salvajes de las películas. Ingenio no comprendía nada, pero al mirar alrededor de esa celda, ahí había una pila de huesos. «Que no te sorprenda, a veces me da mucha hambre». Ingenio se quedó perplejo de la impresión. Deseaba con todas sus fuerzas salir de ese lugar, pero no podía hacerlo. La puerta se encontraba cerrada con un enorme candado. «Nunca podremos salir de aquí», dijo ese hombre maloliente. «¿Pero tú quién eres?», preguntó Ingenio, asustado y confundido. «No tengo nombre, solo me dicen Leguas». Pasaron los minutos y las horas, mientras el muchacho permanecía golpeado en esa celda. De repente se escucharon pasos a lo lejos, y eran nuevamente esos hombres quienes se estaban acercando. Traían varios artefactos en sus manos,
Cuando Leguas los miró, comenzó a esconderse en lo más profundo de la oscuridad. Seguido de eso, la puerta de la celda se abrió y uno de ellos estiró una barra de metal, logrando sostener al salvaje del cuello. El artefacto daba descargas eléctricas en el cuello de Leguas. Este gritaba de fuerte dolor, y en cuestión de segundos sucedió una transformación. El salvaje terminó transformándose en aquella criatura que el muchacho había mirado en la oscuridad, pero en sus ojos se veía que sentía mucho dolor, pues por más que intentó liberarse, no pudo hacerlo. Estaba debilitado por el hambre que éste tenía, pues al parecer los hombres lo habían castigado sin darle de comer. El niño se acercó intentando saber qué hacer, pues al ver el sufrimiento de la criatura, recordó a su mascota de niño, quien tenía el mismo color parecido. Decidió ayudar a ese salvaje. En el fondo sentía que este no era tan malo como parecía, y sin pensarlo saltó golpeando al hombre que lo sostenía del cuello. De inmediato la criatura logró liberarse. Con varios golpes desgarró la garganta de los tres hombres que ahí se encontraban, para después salir huyendo de ese pasadizo oscuro. La criatura corrió junto con Ingenio, para resguardarse en los cultivos de maíz. Ahí este se volvió a su forma humana, quedando tumbado en el suelo. El muchacho no sabía qué hacer, así que intentó hacer que el salvaje se levantara y caminaron en dirección a una pequeña cueva. En ese lugar no circulaba la gente por lo lejos que se encontraba. Ingenio se quedó ahí por varios días intentando saber quién era ese hombre misterioso. Cuando éste se recuperó de los golpes, se acercó al muchacho para contarle que había sido un sirviente del profeta, quien le hacía favores a cambio de fuertes cantidades de dinero. Así es, muchacho, yo soy un brujo, y por muchos años ayudé a ese traidor a conseguir el dinero que ahora posee. Pero un día dijo que yo era un peligro para él, y me encerró en esa celda. Yo tengo el poder de cambiar mi cuerpo, soy un nahual de sangre pura. A veces mi intención no es hacer daño, pero créeme, que al final no tengo remedio y sé que ya tengo un lugar guardado en el infierno por eso. Ahora quiero recuperar mi libertad, y si tú quieres podemos luchar juntos para que estos hombres dejen en paz tu pueblo, y quizás yo me vuelva uno de los tuyos, donde prometo ayudarlos a progresar y a tener todo lo que se merecen, porque estoy decidido a vengarme por haber sido utilizado como mascota de los narcos para devorar a mucha gente que en realidad era inocente. Hemos llegado al final. Si te gustó este video, déjame tu like y comparte. Así me apoyas a crear más contenido. No olvides mandarme tu historia al link de la descripción o déjame en los comentarios de qué otra cosa quieres que hablemos. Recuerda que esto fue Detrás de la Historia.